El poder de integración supranacional es un concepto relativamente nuevo en la teoría de la Constitución, en la teoría del Estado e incluso en el funcionamiento de las relaciones internacionales. Efectivamente, la integración supranacional responde al contexto de internacionalización creciente de diversos aspectos de la vida actual que arranca desde esencialmente la segunda mitad del siglo pasado. La integración supranacional hace referencia a una nueva forma de relación entre los estados, entre un grupo de estados pertenecientes a la comunidad internacional, que supone un mecanismo de relación entre ellos más intenso que el viejo principio de cooperación como paradigma y modelo de las relaciones internacionales clásicas. Si las relaciones internacionales clásicas y el modelo de cooperación se basa en el viejo dogma de la indivisibilidad de la soberanía y, por tanto, el respeto de la soberanía de los estados participantes en formas de relación internacional, el concepto de integración supranacional implica, por el contrario, la idea de cesión de competencias de los estados participantes en procesos de integración y una cesión que se efectúa en favor de una entidad, una organización internacional fundada por los estados participantes que se va a convertir en receptora de las competencias cedidas por los Estados miembros. Evidentemente, el paradigma más conocido y más desarrollado de integración supranacional lo representan las antiguas comunidades europeas, que nacen como tales comunidades en los años 50 del siglo pasado, pero que han venido a transformarse con el estadio intermedio del Tratado de Maastricht en el año 1993 en la actual Unión Europea personificada, que sustituye y que sucede a las antiguas comunidades europeas en virtud del reciente Tratado de Lisboa, que ha supuesto hasta el momento el último gran tratado de reforma de la Unión Europea. Bien, en el mecanismo conocido como de integración supranacional, como decía, es central la idea de cesión de competencias de los Estados miembros en favor de la organización internacional receptora, en el caso que mencionaba con anterioridad, en la actualidad la Unión Europea, para la gestión a través de un método comunitario de toda una serie de objetivos que esos estados ponen en común. Como es conocido, en el caso de las comunidades europeas, ese objetivo es la creación de un gran mercado común, pero que en las últimas etapas de evolución, primero de las comunidades europeas y más recientemente de la Unión Europea, se han ido añadiendo objetivos más allá del mercado, algunos de ellos de carácter económico, como es la construcción de una unión económica y monetaria, que supone un paso de integración que va más allá de la fusión de los mercados nacionales en un gran mercado único, e incluso de la idea, ya con elementos de integración política, de creación de una ciudadanía de la Unión Europea, e incluso en su momento el intento, por el momento fracasado, tras los procesos de referéndum en Francia y en Holanda, de creación de una constitución para Europa o de una constitución de la Unión Europea. En cualquier caso, esta idea de integración, de cesión de competencias, supone, como decía antes, la ruptura del viejo principio de indivisibilidad de la soberanía y también del principio de exclusividad, en el sentido de posibilidad de ejercicio de las competencias de los poderes públicos que derivan de la Constitución, un ejercicio exclusivo por parte de los poderes regulados en la propia Constitución, es decir, del Estado, entendido en el sentido amplio de conjunto de las instituciones reguladas por la Constitución. La idea de integración supranacional rompe con esta exclusividad en la medida en que, como consecuencia de la cesión de competencias a la organización supranacional, que en el contexto europeo es, como decía, la Unión Europea,
supone que las instituciones de esa organización de integración pasan a ejercer las competencias cedidas por los Estados miembros y los actos, tanto de carácter legislativo como judicial, o incluso en los pocos casos en los que esto se da de aplicación administrativa del derecho comunitario, tienen eficacia interna en el interior de los Estados miembros, e incluso una de las características básicas del derecho de la Unión Europea como experiencia de integración supranacional y como consecuencia de la cesión de competencias que ello comporta es la primacía en caso de colisión con el derecho interno de las normas generadas por la organización internacional. Pues bien, este efecto solamente es posible desde el punto de vista jurídico constitucional si existe en la Constitución interna de los Estados miembros una disposición constitucional que permita, que autorice realizar esa transferencia de competencias. En el caso de la Constitución española, esa disposición es el artículo 93, una disposición que fue prevista por los constituyentes precisamente con la idea de la integración en las comunidades europeas, si bien el artículo 93 designa el fenómeno de la integración, describiendo de manera general y abstracta este efecto de cesión de competencias. El artículo 93 formalmente es un procedimiento, regula un procedimiento para la autorización parlamentaria mediante ley orgánica de los tratados mediante los cuales se ceda el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a una organización o institución internacional o supranacional. Como dijo el Tribunal Constitucional en la Declaración 1/1992, precisamente sobre el Tratado de Maastricht, este artículo tiene una clara dimensión orgánico-procedimental en la medida en que regula el procedimiento que hace posible esa cesión de competencias. Además, se trata de una cesión de carácter sistemático, puesto que la organización receptora, en este caso la Unión Europea, se caracteriza por generar un ordenamiento jurídico propio, precisamente en ejercicio de las competencias cedidas por los Estados miembros. Un ordenamiento jurídico que tiene, por tanto, sus propias categorías, tiene su propio sistema de fuentes y tiene su propio esquema de relación con el derecho interno que, como decía hace un momento, descansa esencialmente sobre el principio de primacía de las normas comunitarias con respecto a las internas en caso de conflicto, y también aquellas disposiciones que tengan la estructura normativa necesaria para ello, el principio de efecto directo en el ordenamiento interno. La Declaración 1/1992 caracterizó este poder de integración supranacional como un procedimiento o como un poder constituido, en el sentido de que el artículo 93 y los tratados autorizados sobre su base no pueden actuar como instrumento de reforma tácita de la Constitución, siendo el límite a este poder constituido la colisión textual y directa entre los tratados de integración y el propio texto constitucional, circunstancia que precisamente se puso de manifiesto con el Tratado de Maastricht y su regulación literalmente incompatible del derecho de sufragio pasivo en elecciones municipales como contenido de la ciudadanía de la Unión Europea en relación con el reconocimiento o la posibilidad de extensión de dichos derechos solamente para extranjeros, solamente en lo que se refiere al derecho de sufragio activo en elecciones municipales, pero no del sufragio pasivo. La declaración del Tribunal Constitucional 1/2004 añadió algunos elementos que permiten terminar de caracterizar el poder regulado en el artículo 93 de la Constitución. Por un lado, vino a decir que este poder de integración sí que permite modular el ámbito de aplicación de algunas disposiciones constitucionales, concretamente aquellas que regulan los procedimientos y las instituciones competentes para el ejercicio de aquellos poderes y facultades que pasan a ser transferidos a la Unión Europea como consecuencia lógica de la cesión. Tales disposiciones constitucionales de carácter procedimental e institucional pasan a no ser aplicables a las materias cedidas. Y es más, el Tribunal Constitucional concilió este efecto de primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno y concretamente con la idea de supremacía de la Constitución precisamente como consecuencia
de la cesión de competencias que la propia Constitución autoriza a efectuar en el artículo 93, como se viene diciendo. Aunque no obstante el Tribunal Constitucional señaló que hay también una faceta material, no solamente procedimental, en este poder de integración, y es que el ejercicio de este poder de integración tiene una serie de contralímites, por tanto, límites que pueden llegar a activarse en caso de colisión con determinados aspectos esenciales de la Constitución que el Tribunal Constitucional identificó en dicha declaración, en la Declaración 1/2004, con definiciones contenidas en el título preliminar y en el título primero de la Constitución. Concretamente, el poder de integración supranacional encuentra como contralímite constitucional la definición de España como Estado social y democrático de derecho y el reconocimiento de los derechos fundamentales en el título primero de la Constitución.